Fíjense qué detalle, testimonio de los dos. Titular, perdón, me voy a corregir, del empleado del ciber, que sin lugar a duda dijo que ese día, a partir de las 19 horas, estuvo en el ciber por espacio de más de media hora por lo menos. A las 19 horas se produjo ese llamado, es decir, estando frente al lugar donde supuestamente tenía que contactarse con Rodolfo Frey. Pero hay algo más, y esto es realmente interesante para develar la mentira. ¿Por qué este hombre llamaría a Pirulo a la remisería para que intermediara a la operadora y no lo llamaría directamente a Pirulo, quien supuestamente él le había pedido este trámite? No sabemos por qué, luego me voy a referir a eso también. Cuando surge del propio teléfono celular y de la propia evidencia O, que tenía dentro de los contactos como RFO precisamente el teléfono de Rodolfo Frey. Pues entonces, lo que hacemos comúnmente los mortales, quienes estamos acá, cuando tenemos que hablar con alguien con quien tenemos trato personal, llamamos personalmente. Claro que esto tiene una explicación. No podía llamarlo personalmente porque lo iba a matar. Y la policía empieza a investigar desde los teléfonos celulares. Y obviamente iba a haber una llamada efectuada a la propia víctima. Tan torpe no iba a ser, sin perjuicio de la torpeza que evidencia la comisión del hecho en manos de un experto. Pero tan torpe no iba a ser. Tampoco iba a ser tan torpe de ir a buscar a su víctima al propio lugar de trabajo con posibilidad de ser visto por los compañeros de trabajo, por los operadores, de modo que cuando la policía, los fiscales empezáramos a reconstruir las últimas horas de Pirulo, nos dieran la información de que el último que subió al taxi o al remis era precisamente el señor Fonseca. Esa es la explicación lógica, natural, creíble de por qué lo citó a 200 metros y de por qué no lo llamó al teléfono celular que tenía en su propio directorio de teléfono. Todo lo que ha ensayado el imputado aquí acerca de que Rodolfo Frey le habría pedido que le hiciera una averiguación en Comodoro y que le pidiera un informe de dominio del auto es realmente una mentira que no se sostiene de ningún modo. La pregunta que debe hacer el tribunal y que se hace la gente común, que obviamente me hago yo, es ¿por qué un hombre como Rodolfo Frey, que además, también pequeña torpeza, no se dio cuenta que el auto ni siquiera era de Rodolfo Frey? Claro, era de Rodolfo Frey, pero Rodolfo Julián, no Rodolfo Félix. Obviamente que el dato, la suposición de que era un auto de Rodolfo Frey debe haber salido de este contacto que su mujer tenía como remisero oficial, de estas conversaciones que al modo que nos describió su empleadora debería ir obteniendo día tras día para tratar de sonsacar las características del auto, la propiedad, etc. ¿De qué modo el tribunal puede entender que es posible que Rodolfo Frey quisiera vender un auto que ni siquiera estaba a su nombre, sino que estaba a nombre de Julián? ¿De qué modo es posible creer que para venderlo, nada más ni nada menos que un remisero que era conocido de toda la localidad del Bolsón, tuviera que requerir la colaboración de un hombre que el único contacto que según él había tenido era conflictivo? Era a partir de una situación de celos por un supuesto mensaje de texto que obviamente tampoco aquí se trajo ningún elemento ni siquiera para probar que el mensaje de texto haya existido, no surge de los informes telefónicos. ¿Cómo podemos creer que Rodolfo Frey, que era hasta amigo del propio Adrián Azócar, que con pesar se ve vinculado en cierta complicidad, obviamente no voluntaria, en la muerte de su amigo, cuando le brindó precisamente la documentación que era necesaria porque Andría se lo había pedido para poder vender ese auto y sacar el mejor precio posible en un mercado obviamente ilegal? ¿Por qué habremos de creer que Rodolfo Frey
iba a compartir la necesidad de venta de este auto, que era de su hijo, con su propio hijo, con quien se había visto a la mañana, con sus compañeros de trabajo. Todos sabemos cuáles son las conversaciones que tienen los remiseros entre sí. ¿De qué hablan los remiseros si no de autos? Si este es su elemento de trabajo. Cada vez que un remisero vende un auto, pero que no le quepa duda que se enteran el resto de los remiseros de la ciudad o de la zona, porque el comercio es así. De hecho, hemos probado también que ese auto lo había comprado Julián a otro taxista, a otro remisero. Esto es lo común. Estas cosas se comentan entre compañeros, porque se buscan las oportunidades, porque se buscan los negocios. Además, y sigo pensando en voz alta, ¿por qué habría de venderlo un Comodoro Rivadavia? ¿Qué necesidad tenía de venderlo un Comodoro Rivadavia? 800 kilómetros de distancia, cuando los mercados locales, me imagino yo que no debe ser despreciable. Y ni hablar de lo que puede implicar Bariloche como centro poblacional importante y de mercado automotriz. El que tenía necesidad de vender un Comodoro Rivadavia era el diputado, porque allí tenía los contactos, porque allí había vivido, allí se había criado y allí conocía el mercado ilegal. Y allí iba a obtener un precio vil de 20.000 pesos. 20.000 pesos fue la evaluación que para este hombre tiene la vida de Rodolfo Frey. Esta es la realidad de los hechos. Así debe analizarse la prueba, conforme el criterio de la Fiscalía. Existen más elementos de tinte indiciario que debe analizar el tribunal en este punto. Se ha quedado demostrado también que los últimos días, previo a la ejecución del macabro plan, el imputado varió su fisonomía. Y sigo sumando. Lo cita en un lugar que no era el habitual, no lo llama al teléfono de contacto personal y todo tiende a no ser visto, a no ser detectado. Y además varía su fisonomía ostensiblemente, rapándose el pelo prácticamente y dejándose una barba muy tupida. Es cierto que ha quedado demostrado a partir de una documental exhibida en el debate de que sus cambios de fisonomía anteriormente se habían producido. Pero también es cierto que antes de la comisión de este hecho hubo cambio de fisonomía, y es un elemento más. Y no solo hubo cambio de fisonomía, sino que hubo preparación de instrumentos, de elementos que fueron secuestrados. Se secuestró en el interior del auto un gorro que también ayuda a disimular la fisonomía. Es común observar las bandas de ladrones que se ponen gorros que dificultan la identificación. Indudablemente que la finalidad era tomarlo mediando nocturnidad, 20 horas, 20:30 en el horario pactado, y con la menor posibilidad de ser reconocido por la menor cantidad de gente. En el mismo sentido, no tiene ninguna cuota de racionalidad bajo ninguno de los aspectos ni de ninguna lógica que el imputado haya sido obligado a transitar desde el Bolsón hasta el lugar del hecho, 1 kilómetro antes de la entrada de Puyén, sin posibilidad de dominar el curso de acción de este hombre bueno, que además avisó por radio que iba con destino al Pedregoso, al Hoyo. 20-30 horas, no me acuerdo bien el horario, consta en las planillas de la remisera, documental exhibida e incorporada en el debate, que se dirigía a la localidad del Hoyo.